Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer programa de MEX Español, el podcast del equipo metropolitano, en donde estaremos revisando semana a semana resultados, estadísticas, entrevistas y también estaremos dando a conocer un poco sobre el desarrollo de este conjunto en ligas menores y los peloteros que están abriéndose paso y que pronto podrían convertirse en figuras del equipo neoyorquino. Estaremos junto a todo el equipo de producción de Topside Agency, quien les habla Pedro Ricardo Mayo, en esta primera entrega, en donde estaremos repasando lo que fue esa primera semana, ese primer fin de semana, donde los Mets estuvieron enfrentando a los Marlins de Miami, la segunda que ya comenzó en Milwaukee, antes de lo que será el Opening Day en Nueva York, en Citi Field, cuando reciban al equipo de Miami. Por supuesto, muchas noticias, accidentado inicio de temporada para los Mets, con esa lesión de Edwin Díaz durante el Clásico Mundial de Béisbol. Posteriormente, y apenas minutos antes de comenzar el duelo inaugural, la lesión de Justin Verlander, que lo envía a la lista de incapacitados, que trastocó la rotación del equipo para este inicio de temporada, al punto que Verlander había sido colocado como tercero en el orden para abrir el juego número uno en Citi Field, algo que lamentablemente no se va a poder dar. Pareciera que no va a ser algo de tantos días o tantas semanas fuera de actividad. Hay que preservar a uno de los brazos importantes de cara a un año que comienza con expectativas muy altas y en donde el gran objetivo es poder ir más allá de una serie de playoffs, como el año pasado el conjunto cayó en la serie de comodines ante los Padres de San Diego. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar a repasar el día a día. El pasado día jueves, el cuadro de los Mets enfrentó a los Marlins de Miami. Victoria con la apertura de Max Scherzer, 5 carreras por 3. Scherzer terminó con ese triunfo, su primera victoria del año. Perdió Tanner Scott, mientras David Robertson, llamado a cubrir esa vacante de Edwin Díaz. Robertson, un lanzador con experiencia y que además sabe lo que es cerrar compromisos, recibió la bola y logró preservar ese triunfo. Scherzer, en esa primera salida, fueron 6 capítulos, 4 imparables, 3 carreras limpias, 6 ponches, 2 boletos. Permitió el cuadrangular de Garrett Cooper en el sexto inning, que sirvió para empatar el juego momentáneamente a 3, pero llegó la figura Brandon Nimmo, que con un doble rompió el empate para darle a Nueva York esa ventaja después ya inalcanzable para los Marlins. Nimmo en ese primer juego de 3-1 con 3 impulsadas, una anotada. Starling Marte, que ha comenzado caliente, se fue de 4-2 con una rayita anotada, y Jeff McNeil también duplicó en 4 turnos con una carrera producida. Así que victoria para los Mets, primer encuentro de la temporada, 5-3. Por cierto que en Opening Day los Mets tienen un balance de por vida de 41 victorias y 21 derrotas, lo que representa el mejor porcentaje de victorias en primer juego de campaña en todo el béisbol de las mayores. Ese duelo entre Scherzer y Alcántara, tan esperado. Alcántara no tuvo su mejor salida, el sayón de la Liga Nacional. Fueron 5 2/3 de 3 hits, 2 carreras. El problema estuvo en el descontrol. Fueron 4 boletos a lo largo del compromiso y apenas un par de ponches. Pero al día siguiente, en un duelo en donde el picheo también estuvo de manifiesto, la victoria le correspondió a los Marlins, 2 rayitas por 1. Ahí hay que destacar la presentación del venezolano Jesús Luzardo. El zurdo consiguió el triunfo con labor de 5 2/3, apenas 2 imparables permitidos, 4 boletos, eso sí, 5 ponches para apuntarse el triunfo. Por el equipo de Nueva York, por los Mets, la salida fue de Peterson, que en 5 innings, 8 hits, una sola carrera, un boleto, 5 ponches. Al final terminó cargando con la derrota, a pesar que terminó siendo una salida realmente interesante. Por Nueva York, ofensivamente, Starling Marte otra vez duplicó de 4-2. Pete Alonso largó su primer cuadrangular de la campaña, fue la única carrera de los Mets en ese duelo, un equipo que ofensivamente apenas pudo conectar 4 indiscutibles en ese juego. Así que 2-1, Marlins se llevó la victoria en el segundo de la serie, nivelando en la misma, una serie que tendría todavía capítulos sábado y domingo. Sábado era donde tenía previsto lanzar Justin Verlander. Tyler McGill fue llamado, era el abridor que había sido designado para el Opening Day en AAA con el Syracuse, pero se convirtió entonces en el tercer brazo del equipo grande. Vamos a revisar un poco lo que pasó en esos últimos 2 compromisos de la serie. Pasamos al día sábado con victoria de 6-2 para los Mets de Nueva York. Ahí Tyler McGill se llevó la victoria, terminó respondiendo, es verdad, con el soporte de ofensivo que le dio su equipo. Tyler McGill lanzó 5 innings de 2 carreras, 2 boletos y 7 ponches. Destacar el bullpen del cuadro metropolitano,
porque entre Santana, Drew Smith, Riley, Ottavino y la figura de Robertson al final, sin oportunidad de salvar, pero dándole también la ocasión para que mantenga el brazo caliente, entre ellos lograron minimizar el daño, al punto que no le fabricaron carreras en los últimos 4 episodios. Ofensivamente por el equipo de los Mets de Nueva York, en ese duelo del día sábado, Pete Alonso de 3-2 con 2 anotadas y una carrera impulsada, y Mark Canha terminó siendo factor también del equipo de los Mets, contribuyendo de 4-3 con 3 anotadas, 2 impulsadas, un cuadrangular en ese duelo, además de negociar un pasaporte, una jornada extraordinaria para el outfielder, el left fielder del equipo de Nueva York. Vamos a pasar el día domingo, donde buscaba Nueva York sellar la victoria en la serie y lo alcanzaría. En esta ocasión, 5 carreras por 1. ¿Qué vamos a destacar de acá? La gran atracción era la apertura de Kodai Senga, uno de esos brazos atractivos del año. Firmó por los Mets, recuerden, un contrato de 5 años y $75 millones. Un hombre con mucha experiencia en la pelota japonesa, 11 campañas en ese circuito que tiene, por supuesto, para muchos la segunda liga en importancia después de Major League Baseball, además liga de los actuales campeones del Clásico Mundial. Bueno, Kodai Senga, 87 juegos ganó durante esas 11 campañas. Se ha hablado de ese picheo fantasma, de esa especie de pelota de tenedor que él mismo se ha bautizado como el picheo fantasma, y que tanto en su guante también posee esa denominación. Vaya que hizo estragos, causó estragos después de un mal primer episodio en donde tambaleó, donde se descontroló, donde parecía que se podía venir abajo. No tuvo Miami un batazo en el momento justo y terminó recuperándose al punto de llevarse la victoria. Una recta que promedió 96.8 millas por hora. Y otro caso, ¿no? Porque terminó ponchando a 8 en el juego. Y entre los lanzadores japoneses, en su primera salida en el béisbol de Grandes Ligas, los nombres que colocaron más abanicados en su casilla en esa primera salida fueron Kazuhida Ishii y Daisuke Matsusaka con 10, y de Kirau ponchó 9, y se suma entonces en el cuarto lugar Kodai Senga junto a Kenshi Kawakami y Masahiro Tanaka en ese cuarto lugar con 8 ponches en su estreno. Así que un triunfo importante. Contó Kodai Senga ofensivamente con una figura que tuvo rol protagónico, que fue colocado en el line-up ese día por parte de Buck Showalter, Tommy Pham, que largó de 4-3 con 3 impulsadas, un jonrón y una carrera anotada, ubicado como primer bate, jardinero central, y luego ubicado en el jardín izquierdo. Así que 3 de 4, un buen arranque, un buen inicio para los Mets de Nueva York, que siguen en la carretera y que el día lunes comenzaban su serie ante los Cerveceros de Milwaukee, que tendrían además los Cerveceros su Opening Day en casa. Bueno, las cosas no comenzaron, pero para nada bien. Derrota de 10 carreras por 0, vapuleado Carlos Carrasco, y sobre todo aquella presentación de Carrasco que vino, no sé si de más a menos como tal, porque tuvo dificultades en principio. En el quinto inning terminaron abriendo el juego los Cerveceros, y algo que resultó curioso y que reseñaron prácticamente todos los medios, tanto de Nueva York como los medios especializados en béisbol, y fue la disminución de la velocidad de la recta de Carlos Carrasco. Carrasco incluso comenzó con una recta de 92.1 millas por hora en el primer inning, y en el quinto, en el cierre de su salida, la recta le estaba promediando 89.9. En el postjuego, en la entrevista postjuego, hablaba Carrasco un poco que estaba cansado, que había sentido realmente el rigor de esa presentación, de la cantidad de picheos que había realizado. Fueron 96 en total, 53 de ellos en zona de strike, y terminó cediendo, terminó cayendo en ese juego con 4 innings, 5 carreras, todas ellas limpias, 4 hits, 4 ponches y 4 boletos. Recibió jonrón además en ese juego, con un juego abierto. Luis Guillorme, el venezolano, terminó lanzando el último inning y lo lanzó con un hit permitido, sin carreras, sin boletos, sin ponches, para completar un juego que al final, después de Carrasco, tuvo a Tommy Hunter durante 2 innings, también castigado a mansalva con 5 rayitas. Luego Santana vino a lanzar un inning en donde dio 2 boletos, pero no le fabricaron carreras.
cuando el picheo falla y apenas conectas 3 imparables, es muy difícil conseguir una victoria y los Mets comienzan perdiendo esa serie en Milwaukee. Por cierto, es un escenario esquivo para Nueva York en las últimas presentaciones porque han perdido 14 de los últimos 17 como visitantes ante los cerveceros. Derrota entonces para el equipo. Hoy se ratificó lo que ya se esperaba, que fue que Darin Ruf, que había sido colocado en asignación por el equipo, termina siendo release por parte de la organización. Pagará los 3 millones de salario, también la cláusula, el buyout para el próximo año. Puede firmar Darin Ruf por cualquier equipo con salario mínimo para este año, pero sin duda un bateador que no produjo el año pasado. Se entregó mucho por Darin Ruf el año pasado, se buscaba ofensiva. Fue un hombre que entre San Francisco y los Mets el año pasado apenas promedió 204, por debajo de 200 con el equipo metropolitano. No le dio lo que estaba buscando, algo que logró en su momento Daniel Vogelbach, y que esa ofensiva no ha sido suplantada. Si bien el equipo tiene algunas piezas interesantes, la figura esa de Carlos Correa, que jamás llegó, hubiese sido neurálgica allí dentro del corazón ofensivo de los Mets, que no han podido batear en este inicio de temporada, pero de todas maneras vamos a revisar los peloteros más calientes de los primeros 4 juegos. Esto no incluye el duelo del día lunes ante los cerveceros de Milwaukee. Bueno, Tommy Pham no solamente fue la jornada del domingo, aprovechó muy bien cada una de sus oportunidades y como ven ahí, jonrón, doble, 3 impulsadas y una anotada para él. Omar Narváez vino para hacer su trabajo detrás del plato y también uno de los receptores con mejor ofensiva en los últimos años. Bueno, 3 imparables, impulsó un par de carreras. Recuerden que ahí también se va a alternar con Tomás Nido, que es un backup de lujo para el equipo de Nueva York. Starling Marte es fundamental la salud de este pelotero y lo que puede dar. Se fue de 14-5, un doble. Vean el renglón, 2 bases robadas en un inicio de temporada en global, en las mayores, en donde aumentó considerablemente el movimiento de las almohadillas. Tiene mucho que ver con las nuevas reglas. Muchos hablan también de las dimensiones de las almohadillas, el tiempo que se pueden tomar los lanzadores, la cantidad que se ha regulado también de veces que pueden virar a la inicial. Hay tantos factores. Bueno, esto lo puede aprovechar un pelotero como Marte, que tiene velocidad. Y Mark Caña, que se fue de 13-4, jonrón doble también, con 2 impulsadas. Además, negoció 3 boletos para estar permanentemente en circulación. Los más calientes de los primeros 4 juegos de la temporada. Por cierto, durante el entrenamiento primaveral tuvimos la ocasión de visitar muchas veces en Port St. Lucie el escenario de los Mets, la sede primaveral del equipo metropolitano. Y conversamos en su momento con Omar Narváez, que ya se preparaba para este año, para este reto, conducir una rotación tan atractiva con Scherzer, con Verlander, con Kodai Senga, con Carlos Carrasco, con Peterson y compañía, y además lo que él puede aportar ofensivamente en un equipo que ustedes saben tiene una figura que muchos consideran puede estar en poco tiempo como titular o jugando más en grandes ligas, como Francisco Álvarez, que ha comenzado en AAA. Escuchamos el testimonio de Narváez sobre su papel con el equipo de los Mets y también lo que sirvió en el entrenamiento primaveral de comunicación con el propio Francisco Álvarez. No solamente se habla de tu trabajo detrás del plato, sino también tu trabajo ofensivo dentro de este equipo. ¿Consideras que tu ofensiva en este momento está al tope? Hablando de ser uno de los sectores además que más produce en el béisbol. Sí, bueno, estamos trabajando en eso, todavía hay muchas cosas que trabajar, muchas cosas que corregir, pero yo creo que los pasos que hemos alcanzado hasta los momentos han sido bastante gratificantes y de acuerdo a eso espero tener un buen resultado esta temporada. Este equipo tiene uno de los mejores prospectos, que es Francisco Álvarez, un venezolano. Se habla que en poco tiempo puede ser titular. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? Se habla que él tiene que trabajar la defensa. ¿Has tenido oportunidad de tener un acercamiento con él? Sí, sí, desde el primer día que llegué aquí hemos trabajado juntos, sobre todo la defensa, y es algo que, ¿sabes? Hicimos como un trade que tú me enseñas a batear, yo te enseño a quechar y es algo bastante divertido que hemos tenido, bastante, un muchacho que escucha bastante, es un muchacho que le gusta trabajar y eso es el orgullo que yo tengo, que no nada más acata lo que yo digo, sino también tenemos a Tomás Nido, que es un buen catcher y también pregunta, él no es un muchacho que es su opinión, él pregunta a los catchers del equipo, a los coaches y eso me tiene bastante contento sobre él. Bueno, eso nos dijo Omar Narváez antes de comenzar la temporada, que para él ha arrancado de buena manera con los números que revisábamos hace poco. Pero, así como en líneas generales la ofensiva de los Mets no ha sido tan explosiva, su picheo es el que lo ha llevado a tener el registro favorable en los primeros 5 duelos.
hay peloteros que en esa serie en Miami no pudieron batear tanto. Vamos a revisar los números de lo más fríos del equipo neoyorquino durante estos primeros 4 juegos. Eduardo Escobar, que necesita batear, apenas un hit dio en los primeros 16 turnos. Francisco Lindor y Daniel Vogelbach. Estamos hablando de 3 piezas claves dentro de esta alineación. Vogelbach alternando ahí en el puesto bateador designado, apenas con 6 turnos en los primeros 4 juegos de la temporada regular y 167 de promedio. Y, por cierto, también durante el Spring Training conversamos con Eduardo Escobar en una de esas prácticas en donde estaba presente Edgardo Alfonso, figura, leyenda del equipo de Nueva York, uno de los grandes bateadores del béisbol, para muchos un swing elegante, un swing ejemplo para muchos toleteros. Bueno, Eduardo aprovechó para pedirle algunos consejos. Debe traducirse en resultados y nosotros creemos que va a ser así porque Eduardo ha demostrado que puede batear en grandes ligas. Así que vamos a escuchar un poco cómo Eduardo nos habla de esa vivencia con Edgardo Alfonso, tanto en el plano ofensivo y qué ajustes está tratando de realizar y también el papel que va a desempeñar jugando la tercera base prácticamente en el día a día. Tuve la oportunidad de ver tu práctica de bateo también el infield. Con Edgardo Alfonso conversaste mucho, ¿no? En particular, ¿qué cosas de Edgardo hoy puedes recoger como una enseñanza de esta práctica, tanto de bateo como también de fildeo? Mira, no es un secreto que Edgardo ha sido uno de los mejores bateadores venezolanos que hemos tenido, y para mí un orgullo que agarra su ejemplo. Estamos trabajando, esta mañana que lo vi, estamos trabajando con una cuestión en las manos en el bateo, y yo creo que bueno, si miraste el VP, la bola estaba saltando diferente, porque lo que él me estaba diciendo, que son a veces pequeñas cositas que uno no sabe, y simplemente un movimiento mal que está haciendo una mecánica hecha a perder todo, y bueno, él me dijo algo de las manos ahí, verdad que lo estoy poniendo en práctica. Espero que siga con eso y llevarlo a la práctica. Bueno, y esperemos sea así, esperemos pueda producir de la manera que el equipo de Nueva York lo necesita. Hubo tantos rumores y bueno, que estuvo Carlos Correa en el equipo, después no superó los exámenes físicos, no pudo llegar a los Mex. Se había hablado que incluso el propio Eduardo Escobar, si se había garantizado ese movimiento, podría estar envuelto en algún cambio. No se dio y bueno, aquí está Eduardo con una gran responsabilidad y más sabiendo que están tocando la puerta algunos otros peloteros y prospectos del equipo. Brett Baty, y comenzó además bateando mucho en el Syracuse, ya estuvo en Grandes Ligas el año pasado, así que tiene que estar alerta ante esa situación. Pero vamos a ver los números globales del equipo, esto sí ya incluyendo lo que fue el juego del día lunes, la ofensiva y el picheo. Esos números del picheo se inflaron con lo de hoy, permitiendo 10 carreras el cuadro ante Milwaukee, pero es una efectividad de 3.77 en los primeros juegos. La ofensiva tiene que producir mucho más que el 201. Un equipo que hoy no pudo pisar el plato en ninguna ocasión, apenas un porcentaje envasado de 3.23. Los jonrones van a aumentar y estamos seguros que eso va a ocurrir en los próximos días, pero estos números deben cambiar drásticamente porque es una ofensiva que está allí, que Nueva York tiene elementos y tiene argumentos como para poder subir considerablemente el 201 y maquillar mucho más con una cuota de poder de jonrón, porque fíjense, hemos hablado de hombres que no han bateado, el propio Lindor, el propio Pete Alonso, que es un promedio tímido y va a terminar explotando y va a seguir dando sus batazos, se cuidan mucho de él, la protección en el line-up va a ser clave, y cómo Showalter vaya alternando las piezas, porque en una temporada tan larga necesita realizar, utilizando un término quizá un poco más de fútbol, rotaciones dentro del line-up y variables, dependiendo también los lanzadores rivales, la condición de derecho y de zurdo. Eso en cuanto a la ofensiva. Este equipo de los Mets tiene una figura interesante, un hombre que se mueve alrededor de cada una de las almohadillas, que puede batear, que te puede dar defensa en tercera, en segunda, en el short, te puede ayudar de diversas maneras. Es Luis Guillorme. Con él conversamos también en Miami, en el Lone Depot Park, previo a lo que fue el inicio de esa serie ante los Marlins. Nos encontramos ahora con Luis Guillorme de los Mets de Nueva York. Bueno, nuevo Sprint Training, ¿no? Cada Sprint Training es diferente, pero ¿qué especial tiene una jornada como esta para cualquier pelotero? No, yo creo que fue un sprint un poquito diferente, especialmente por lo del clásico. Nos faltaron un par de jugadores al principio, pero como te digo, nos veo muy bien.
Y el Opening Day para ti, ¿cómo lo encaras? Para ti, ¿qué tan importante es esta campaña dentro de los Mets de Nueva York, que sigue siendo un candidato? No, yo creo que el primer juego, ¿sabes? Todo el mundo quiere ganar el primer juego. Al ganar el primer juego te sientes muy, muy cómodo con lo que viene después. Es un equipo que tiene piezas muy interesantes. Lamentablemente hoy ya tuvieron una noticia negativa, que es lo de Verlander, pero ¿cómo se vive el ambiente en el dogado? Porque el objetivo es ir más allá. No, yo creo que esas cosas van a pasar durante la temporada. Lo bueno del equipo es que tenemos mucha gente, hasta en las menores, que nos pueden ayudar. Así que, como te digo, estamos muy, muy bien. Cuando es un pelotero versátil como tú, que puede ayudar en cualquier faceta del juego, ¿cómo logras involucrarte dentro del equipo? ¿No? Eres una pieza que encaja en cualquier lugar del line-up. No, como te digo, yo lo he dicho antes, yo vengo al estadio con la mente que estoy jugando hasta que me digan que no estoy jugando. Entonces, si yo llego y estoy jugando segunda, tercera, acción, no importa, está listo. Como eres un comodín dentro del equipo, pero tienes a figuras como el propio Escobar, compañero, Lindor, hay jugadores de los cuales siempre sacas algo positivo. ¿Qué puedes sacar de cada uno de esos peloteros? No, yo creo que todo el mundo cada persona tiene su fuerte. Cada uno es, a lo mejor, Lindor es mejor en la defensa que Escobar. Escobar a lo mejor tiene un par de cosas que hace en el bateo. Yo hablo con todo el mundo, trato de aprender cosas, especialmente de ellos que son veteranos y llevan mucho tiempo en la liga. Tu ofensiva para este año, ¿hiciste algún ajuste, enfoque, simplemente hacer lo que haces habitualmente? No, en verdad lo único que hice fue tratar de ser más consistente en el swing. Hicimos un par de ajustes para eso, para que el swing esté más consistente. ¿El objetivo del equipo cuál es esta campaña? Más allá de jugar una primera fase de playoff. No, yo creo que al fin y al cabo es ganar la Serie Mundial, pero primero hay que pensar eso. Vamos a entrar a los playoffs, vamos a ganar la división y después vamos a ver qué pasa. Luis, muchísimas gracias, éxito de esta campaña y que los Mets puedan llegar más allá. Gracias. Que puedan llegar más allá de esa serie de comodines en una división compleja con los Bravos de Atlanta, con los Phillies de Filadelfia, este último equipo que entró como comodín y terminó llegando incluso a la Serie Mundial. Sabe Nueva York que tiene que batallar muchísimo de principio a fin. Los Marlins es un equipo que, aunque no ha comenzado bien, se dice puede ser y puede incomodar, aunque los Nacionales es quizá el cuadro más débil de la división este de la Liga Nacional. Es parte de lo que todavía es muy joven, una temporada para analizar, pero Luis Guillorme sin duda ha sido para Nueva York un pelotero realmente útil por su aporte defensivo y ofensivo. Pero vamos a echar un vistazo a lo que resta de esta semana de acción. Ya decíamos que nos quedan todavía un par de compromisos ante los Cerveceros de Milwaukee. Este martes estarán enfrentándose a partir de las 7:40 hora del este de los Estados Unidos con la segunda salida de Max Scherzer. Siempre esto es garantía. Cuando un equipo viene de perder, como perdió hoy Nueva York, como perdió el día lunes Nueva York, 10 carreras por 0, tener a Scherzer al día siguiente te da algo de tranquilidad. No es un extraterrestre, es un ser humano, algún día puede fallar, eso es así, pero siempre te da cierta tranquilidad, siempre y cuando el equipo pueda batear. Luego, para completar, el día miércoles, ya en horas de la tarde, las 1:40, con Peterson en el Morrito, se cierra esa serie de 3. Ojalá pueda variar esos números que decíamos al principio, de un equipo que ha perdido 14 de los últimos 17 como visitante en ese parque. Y para viajar nuevamente a Nueva York, o viajar a Nueva York definitivamente, para lo que será el Opening Day en casa, recibiendo a los Marlins de Miami, en donde ese Opening Day será a la 1:10 del día jueves, con Tyler McGill como abridor. Luego, tras el descanso del viernes, Kodai Senga con su segunda presentación a partir de las 4 de la tarde, y cierra el domingo con un Carlos Carrasco que todos esperamos pueda revertir la situación, esos números que hoy no terminaron siendo para nada positivos, y que pueda demostrar el talento de su brazo y cómo puede aportar para cerrar la semana de manera victoriosa. Eso es lo que nos queda de panorama para estos próximos 6 días de segunda semana ya de acción en el béisbol de las mayores dentro del equipo metropolitano. Pero también arrancó la actividad en AAA. Ya para este jueves arranca la acción tanto en AA, en clase A, y estaremos repasando estadísticas y numeritos de los filiales de los Mets. Syracuse arrancó, ganó 1-3 en esos primeros duelos, y vean los nombres que aparecen allí. 2 jugadores que en poco tiempo pueden estar nuevamente arriba. Brent Baty comenzó con 5 hits en los primeros 14 turnos, doble jonrón. Francisco Álvarez también con un cuadrangular, impulsó 3 en los primeros duelos para ese promedio de 3.75, y Khalil Lee, que promedió 400 con un par de dobles, un jonrón, 3 anotadas, impulsada, además de negociar 3 boletos. Los peloteros que sobresalieron ofensivamente por el equipo de Syracuse a lo largo de los primeros juegos de campaña. Pero no es un secreto que si Francisco Álvarez
también la figura de Brent Batty, de Alex Ramírez, que en el sprint training se vio por allí, de Ronnie Mauricio, que fue el pelotero más destacado en la República Dominicana, de Mar Vientos, en fin, hay muchísimos nombres que emergen ahí en la lista de prospectos metropolitanos. Vamos a aprovechar semana a semana para conocer un poco de ellos y sobre todo los primeros 10 prospectos de acuerdo a la organización de Nueva York. Hoy vamos a comenzar con el número 10 y en este caso se trata de este serpentinero Calvin Ziegler, este derecho que terminó de 20 años de edad, que terminó siendo drafteado en 2021, un brazo que posee una buena recta, es una recta que promedia 92 a 94 millas por hora, puede tocar las 97 millas por hora también, como lo hizo durante la última campaña. Fue un año con el equipo de St. Lucie, el equipo de los Mex, de apenas 46 episodios, tuvo molestias, una tendinitis en el bíceps, que impidió que siguiera lanzando. El gran problema, más allá que es un ponchador, ponchó a 70 y estamos hablando de una muestra de 46 episodios, es el control o el descontrol que a veces lo ataca. Tiene una curva que posee un excelente radio de acción que ha hecho abanicar a muchos bateadores, incluso la curva el año pasado apenas le conectaron para 0.32, es decir, un lanzamiento casi infalible. Tiene el split que entre 83 y 85, pero reiteramos, aparte de las lesiones a las cuales tiene que combatir, es el alto porcentaje de boletos por cada 9 innings lanzados. Si logra controlar eso, este serpentinero canadiense pudiera en poco tiempo, ¿por qué no?, ser una pieza que va a ir poco a poco ascendiendo dentro de la estructura y la pirámide de los Mets de Nueva York. Hoy conocimos entonces a Cal Ziegler, este serpentinero que está actualmente en el equipo organización de los Mets clase A que arranca este jueves y que reiteramos vamos a estar repasando semana a semana el comportamiento de nuestros peloteros en Mex Español, en lo que termina siendo este repaso en este programa que tiene como fin seguir las incidencias de la organización a lo largo de todo el 2023. Se nos fue muy rápido este primer programa. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerden suscribirse. Mex Español sale actualmente en este canal de YouTube, Top Side Sports. Suscríbase, active las notificaciones para que la próxima semana nos acompañe en la segunda entrega. Y ya pronto también en Twitter nos pueden seguir con Mex Español en nuestra cuenta. Y pronto también cada emisión estará en distintas plataformas, Spotify, en Anchor, en fin, en todas en donde usted pueda seguir las incidencias del equipo de la Gran Manzana. De mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana. Esperamos con buenas noticias y con un balance favorable para el equipo de Nueva York.